unos espacios que tengamos libres, que sea posible para ver las patologías, ¿sí? Para hacerles un resumen. La patología, todo lo de respiratorio están subidos en 3 clases ahí que se habían grabado en el primer cuatrimestre, pero si hay alguna duda, alguna inquietud de parte de ustedes, entonces lo podemos aclarar en un espacio de 1 hora, ¿sí? Como para poder facilitarles que manejen el tema, ¿sí? Entonces, yo les voy a poner la diapositiva de respiratorio para que repasemos las partes más importantes y si ustedes tienen alguna duda me van diciendo, ¿sí? ¿Me escuchan todos? ¿Sí, no? Perfecto. Bueno, a ver si compartimos la pantalla. Activos. Están viendo ahí los tumores malignos de laringe, el título, ¿sí? Sí, Bueno, sí, cualquier se cosa, cualquier cosa me paran, me avisan, ¿sí? Si hay algún inconveniente. Con respecto a este tema, que es muy sencillo, es demasiado sencillo, es fundamental que ustedes se ubiquen a dónde está la laringe. No es posible que nos confundamos nunca que patologías del respiratorio y del digestivo, porque ustedes saben que después de la boca, la faringe lleva, digamos, hacia 2 conductos, uno anterior, que está acá en el cuello, es la laringe, la tráquea, ¿no es cierto?, que es la vía aérea o respiratoria, y la parte posterior es esófago, ¿sí? Por ahí cuando hay algunas patologías, como por ejemplo el cáncer, tiene su impacto, digamos, si está en el esófago, impacto sobre el respiratorio, o impacto del respiratorio sobre el esófago, pero no tienen que confundirse de las vías. Por eso es fundamental que ustedes entiendan que la parte respiratoria anatómicamente, después de la faringe, está la laringe, que es un tubo pequeño que luego se continúa con la tráquea y que luego se ramifica en muchísimos tubos que son los bronquios, los bronquiolos, los bronquiolios y terminan los alveolos. Eso no se pueden equivocar, ¿sí? Entonces, todas las patologías respiratorias oncológicas, hablando de cáncer, que es el tema que vamos a referirnos ahora, todas las patologías oncológicas generalmente empiezan en el epitelio de todo ese tubo que empieza en la laringe. Y todo crecimiento tumoral, o sea, tejido anormal que se pueda generar, va a provocar obstrucción. O sea que ustedes siempre van a tener en cuenta que la manifestación clínica del cáncer, que generalmente se inicia o en la mucosa o es, digamos, epitelio, que es lo que tapiza la parte interna del tubo respiratorio, del árbol respiratorio, o que puede también iniciarse en las glándulas que secretan el moco. Entonces, en ese caso, van a producir su crecimiento obstrucción de la vía aérea y van a provocar dificultad para el transporte de aire, sea para la inspiración o para la expiración. Y eso da manifestaciones clínicas, ¿sí? No hay otra cosa rara. Obstrucción de la vía aérea cuando aparece un cáncer, ¿sí? ¿Qué tiene la laringe? Algo muy importante en la parte media, tiene las cuerdas vocales, ¿sí? Otra cosa que se tienen que acordar, todo proceso neoplásico puede o tiene gran influencia en lo inflamatorio, o sea que las personas previamente a tener un desarrollo en proceso neoplásico sufren en forma repetida procesos respiratorios,
infecciones, procesos inflamatorios, que lo llevan luego a la transformación de la célula en maligno. Entonces, la zona que puede ser que más inflame, por la que más se utiliza dentro de la laringe, es donde son las cuerdas vocales. Y eso se encuentran en la glotis. Por eso decimos que tiene gran incidencia la aparición o el desarrollo de los tumores malignos en, en el área glótica de la laringe, ¿sí? O sea que sumado a lo respiratorio, a la obstrucción, a los signos de obstrucción, tiene una sintomatología clara cuando afecta a las cuerdas vocales, porque el paciente no puede hablar bien, empieza con ronquera, ¿sí? Empieza con una tos continua, ¿sí? Entonces, la sintomatología va a estar relacionada con la parte que está afectada. Y como les decía, cuando ustedes ven el tema de cáncer en general, el tema 11, creo 12, cuando ustedes ven el tema de cáncer, ustedes tienen que ver que los tumores se inician o parten en determinados lugares y de acuerdo a eso reciben nombre. Entonces, cuando uno dice carcinoma epidermoide, como dice acá, estamos hablando de un carcinoma que se inicia en el epitelio del árbol respiratorio. En este caso, en el epitelio de la laringe, en la capa interna de la laringe, por donde se desplaza el aire. Y si decimos adenocarcinoma, estamos hablando de las glándulas secretoras del moco. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que ese tumor, a medida que va creciendo, tiene diferentes denominaciones. Entonces, puede ser que en una fase precancerosa que llamamos, se le toma una biopsia y dice, tiene una displasia intraepitelial. También lo tienen que relacionar con la clasificación que hemos dado de metaplasia, displasia y neoplasia. En general, para el tema 11 del cáncer, nosotros hacemos relaciones porque cuando van viendo las patologías, ustedes tienen que decir, es una metaplasia, una displasia o ya es un tumor maligno, ¿sí? Neoplásico. Entonces, lo primero que se ve cuando el paciente empieza a presentar tos o la voz ronca, que es por lo que consulta, es una displasia del epitelio. ¿Qué significa eso? Que se ha transformado el epitelio que era normal en un epitelio ya patológico que no puede revertir, que no puede volver. Cuando uno habla de tejido metaplásico en cualquier parte del organismo, está diciendo que es un epitelio que está inflamado, que tiene cambios estructurales, pero que si se suspende la inflamación puede volver atrás. En el caso de la laringe, cuando se hace en la fase precancerosa, se distingue ya una displasia intraepitelial. Eso es sinónimo de carcinoma in situ. ¿Qué significa carcinoma in situ? Un carcinoma que está localizado en un determinado lugar, por ejemplo, afectó la cuerda vocal, pero no se ha diseminado, no ha hecho metástasis, no ha ido a otra parte, ni a los ganglios, ni a otro tejido del organismo, ¿sí? Ahora, cuando eso avanza y aumenta el cuadro respiratorio del paciente, sabemos que hay presencia de células malignas en los ganglios, en la faringe, en el mediastino, ¿sí? Entonces, en la tráquea se va extendiendo a otros órganos. Y eso se llama carcinoma invasivo. Es así como va evolucionando, ¿no es cierto?, el tumor. Y eso significa diseminación. Entonces, un cáncer que está localizado en la laringe va a tomar estos órganos vecinos que yo les estaba nombrando y va a dar sintomatología en cada órgano que afecte. Por ejemplo, ¿qué decía yo que tiene por detrás esa zona anatómicamente? El esófago. Entonces, ¿qué va a tener el paciente si tiene un tumor alojado en la vecindad, en el esófago? El paciente no va a poder tragar, va a tener dolor al tragar, eso se llama disfagia o dinofagia, o directamente no va a poder pasar al alimento, que es la afagia, ¿sí? Va a tener inflamado todo el cuello, ¿sí? Va a tener dolor torácico, todo lo que ustedes pueden imaginarse de acuerdo a la zona que va a localizar.
no se estudien de memoria, tiene esto, 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 y se quedan con eso. Ustedes tienen que relacionar la zona que afecta el cáncer y lo que puede manifestar esa zona del cuerpo para que veamos, digamos, podamos analizar bien un cuadro clínico. ¿Estamos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Para todas las patologías respiratorias, hablando de cáncer, el factor de riesgo es el factor fundamentalmente ambiental del cigarrillo, ¿no es cierto? Todo el aire que pasa a través de la faringe, laringe, hasta los alveolos, puede estar, digamos, contaminado o mezclado con agentes que provoquen cáncer. Por ejemplo, las personas que trabajan con pintura, que aspiran continuamente eso, o las personas que aspiran polvo de carbón o de algunas otras sustancias, generalmente que se generan en las industrias, ¿sí? Con el tiempo esos pacientes desencadenan transformación de los tejidos en malignos, ¿sí? Entonces, fundamentalmente para la parte respiratoria, los carcinógenos se encuentran en el ambiente. Y específicamente en la laringe, estos pacientes tienen, digamos, otro problema que es en las cuerdas vocales el mal uso de la voz, ¿sí? Por ejemplo, en cantantes que puede estar apareciendo, ¿no es cierto?, o uso excesivo de la voz, que va a provocar procesos inflamatorios crónicos y que eso lo va a llevar a la degeneración maligna de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces estamos por un lado con la parte ambiental y por otro lado con la parte de las cuerdas vocales, ¿sí? También en este caso tienen mucha importancia, ¿no es cierto?, las infecciones, ¿sí?, las infecciones respiratorias, la presencia del virus del papiloma humano, ¿sí?, el reflujo gastroesofágico que puede producir inflamación en la zona faríngea y que puede extenderse. No es que el contenido gastroesofágico del estómago pasa a la parte respiratoria, sino que por contigüidad, ¿no es cierto?, puede provocar una extensión del proceso inflamatorio y puede afectar la laringe. Esto es lo que decíamos. ¿Cuáles son los que tienen mayor frecuencia de tumores malignos? En el área glótica. ¿A dónde? A donde están las cuerdas vocales, ¿sí? Donde más aparece. Tienen mayor frecuencia epidemiológicamente hablando, ¿sí? Signos de alarma, fundamental. Mal uso de la voz, como decía, y todo lo que sea trastorno respiratorio, desde la disnea o la tos, es válido para sospechar en un paciente que es fumador, por ejemplo, que puede desarrollar o que aparezca con ronquera, que puede estar desarrollando un cáncer a nivel de la nariz. Y como le dije al comienzo, según la zona afectada, puede tener sintomatología si por presión o por metástasis afecta las zonas vecinas donde se encuentra la nariz. Entonces, de ahí ustedes van viendo todo este cuadro clínico, ¿sí?, que es clásico y que aparece en todos los tipos de pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Visualizando un tumor. A partir de ahora, de este tema de laringe, que hablamos del cáncer, todos los cánceres que ustedes van a ver en la materia, se diagnostican a través de biopsia, ¿sí? Se diagnostican a través de biopsia. Esa biopsia hace que me permita identificar el tejido y ese tejido va a mostrar a través de un microscopio, ¿no es cierto?, si ese tejido se ha transformado o no se ha transformado en maligno. Puede hablar de un tumor que puede ser benigno, puede haber de un quiste que es una cápsula de líquido que puede estar en la zona, o puede ser maligno. Entonces, por rigor, lo que confirma es la biopsia. ¿Y cómo se toma una biopsia en el caso de la laringe? Está muy cerca de la cavidad orofaringea, de muy fácil acceso, con un instrumento que se llama laringoscopio. Y ese laringoscopio se introduce en la laringe y se toma la muestra de tejido, ¿sí? Y se analiza. Si hay una invasión adyacente, ya seguramente
hay que ver las estructuras blandas con otro sistema diagnóstico, con otro método diagnóstico, que puede ser una tomografía, una centellografía, ¿sí? Va viendo específicamente según lo que quiera ver, ya hablamos de diagnósticos por imagen, pero lo que marca, digamos, estrictamente y define es la biopsia. Si ustedes han estudiado el tema general de cáncer, saben que existe lo que es la clasificación clínica de TNM, tumor, ganglio y metástasis. Si el paciente tiene, de acuerdo al tamaño del tumor, la presencia de ganglios linfáticos afectados y la presencia de diseminación a distancia, que es la metástasis, eso se cuenta en números y con eso se va determinando si cuánto ha afectado y qué pronóstico tiene el paciente. Para eso sirve la clasificación. Entonces ustedes se fijan que la T le va a dar extensión de la y afección, o sea, cuánto ha afectado la localización de cuánta parte del órgano afectado.